Hola a todos, espero se encuentren muy bien. Les habla nuevamente Margarita desde ISAA en Brisbane, Australia. Hoy este video lo hago a petición de mucha gente que me escribe pidiéndome una idea de cuánto cuesta estudiar y vivir en Australia. Como lo han visto en mi video anterior, mi recomendación no es iniciar ningún proceso por ahora, debido a que no se sabe qué vaya a pasar con las fronteras y cuándo las personas vayan a poder venir. Así que mi recomendación siempre es ahorren por ahora mientras tenemos una mejor idea. Pero ¿cuánto ahorrar? Entonces, este video voy a hablar acerca de los costos del colegio, costos de vivienda y otros costos en los que pueda incurrir la gente a la hora de hacer su proceso de visado. Ojo, por favor, tener en cuenta que esta información toda es pre-COVID. Entonces, también voy a hablar como de un costo promedio, así que esta información puede variar un poco, pero la idea es la misma. No sabemos si el gobierno vaya a exigir otros requisitos o otros exámenes o que se pueda incurrir en otros costos después, cuando Australia abra las fronteras nuevamente. Entonces, este video va a estar dividido en tres partes. La primera parte es cuánto cuesta el colegio. La segunda parte es cuánto cuesta vivir en Australia. Y la tercera es otros costos en los que se puede incurrir a la hora de hacer la aplicación a la visa. Empecemos entonces. Primero, ¿cuánto cuesta el colegio? Los colegios se pagan o ellos cobran de manera semanal. Entonces, este ejemplo vamos a hacerlo para un curso de inglés de 24 semanas, o sea, de 6 meses. El promedio que voy a utilizar para este video es de $200 por semana. ¿Qué se cobra semanalmente? Las clases y los materiales. ¿Qué otros costos hay? Generalmente una matrícula. ¿Qué hay que tener en cuenta? Que los colegios son los que nos dan los precios a las agencias. Entonces, a veces hay personas o yo he visto posts que dicen que esta agencia es más cara que esta otra. No, el que pone el precio es el colegio. Precios con los contratos que manejamos con los colegios no se pueden cambiar. Entonces, empecemos con el ejemplo. Digamos que el costo de las clases semanales es de $200, así que ¿qué se hace? Multiplicamos 200 por 24, que es el número de semanas que la persona va a estudiar. Esto nos da un total de, para este ejemplo, $4.800 australianos. A esto que le sumamos, los materiales son en promedio $15 de materiales por semana. Igual, multiplicamos $15 por 24, ¿cuánto nos da? $360. Y una matrícula que puede estar entre los $200 y $250. Para este ejemplo vamos a utilizar $250, así que le sumamos una vez esos $250 de la matrícula o de la inscripción. Para este caso, en este ejemplo, nos da un total de $5.410. Aquí les voy a dejar un link acerca de qué tener en cuenta a la hora de escoger el colegio. El precio, por qué los precios varían, qué hace que un colegio cobre de pronto $260 y el otro colegio cobre $180. En este link les dejé les hice previamente una explicación de cositas a tener en cuenta, y es importante que escojan el colegio de acuerdo a sus objetivos. Entonces, asegurarse que el colegio tiene los cursos necesarios para que ustedes puedan lograr sus objetivos de estudio, ¿no? Segundo, hablamos del costo de vida en Australia. Entonces, para cuando el estudiante llega acá, nuestra recomendación en AESA siempre es que el estudiante llegue a una residencia estudiantil por lo menos por el primer mes. ¿Por qué? Porque no es fácil llegar a una acomodación con otros estudiantes y que el estudiante le guste la acomodación. Así que nosotros desde el año antepasado habíamos empezado a trabajar con unas residencias estudiantiles, cosa que el estudiante llegaba, se ubicaba por un mes. Esta residencia generalmente está ubicada cerca al colegio, cerca a supermercados, mejor dicho, cerca a todo, y la idea es que en ese mes el estudiante conozca gente y la misma persona vaya y haga las inspecciones de varios sitios y escoja en dónde vivir el resto de su estadía acá en Australia.
La vivienda o el arriendo acá se paga igual por semana o a veces quincenalmente, pero los precios generalmente acá en Brisbane se dan por semana, igual en Sydney. En Melbourne se maneja a veces un poco más mensualmente, pero pues generalmente todos los costos igual están divididos por semana. El arriendo promedio de una habitación compartida, porque generalmente son 2 estudiantes por habitación, está entre 150 y 175 dólares por semana. ¿En qué varía el precio? Pues en qué tan moderno sea el edificio o la casa, o cuántas personas vivan en la casa o en el apartamento, en dónde está ubicado. Pues entre más cerca como al centro de la ciudad, más caro; entre más lejos, más barato. Y una habitación sin compartir pues es un poco más costosa, puede estar entre los 220 y 250 dólares por semana. Generalmente esta acomodación o este valor incluye internet, incluye servicios, entonces es como un costo fijo. Otro aspecto a tener en cuenta a la hora de la vivienda es que generalmente hay que pagar un bono, un depósito. Este depósito se hace a la persona que le arrendó a uno la casa o la habitación, y este depósito es en caso, o se utiliza en caso de que la persona haga algún daño a la habitación o a la casa. Entonces este depósito generalmente, si las personas tienen cuidado, se los devuelven completo, pero pues hay ciertas condiciones para que la persona reciba ese depósito de vuelta, ¿no? Entonces respetar pues los términos a la hora de, si uno se va a cambiar de casa, por ejemplo, dar suficiente preaviso, también no dañar nada. Si de pronto por algún motivo u otro se incurre en algún gasto extra de electricidad o de agua, pues que la persona esté al día con todo, ¿no? Y sobre todo la limpieza, entregar el lugar demasiado limpio, muy limpio, de pronto más limpio de como se lo entregaron a uno, para garantizar que a uno le devuelvan ese depósito sin problemas. El depósito generalmente es 2 semanas de arriendo. Entonces, digamos, yo me voy a pasar a vivir a una casa hoy. ¿Qué tengo que pagar? Tengo que pagar 3 semanas de arriendo, 2 semanas de depósito y la primera semana de acomodación, o si se paga quincenalmente, entonces las 2 primeras semanas de acomodación. ¿Listo? Aparte del costo de acomodación está el costo de la alimentación. Entonces alrededor de 70 a 100 dólares por semana, dependiendo de cuánto coma la persona y que coma, ¿no? Entonces alrededor de 70 a 100 dólares por semana. Y ya el costo pues de comunicación, digo yo, pues que es el costo de la SIM card o del celular. El internet acá es súper económico, entonces generalmente un paquete de 30 dólares mensuales tiene telefonía o llamadas ilimitadas, mensajes ilimitados y más o menos 20 gigas de internet al mes. Entonces alrededor de 30 a 40 dólares mensuales en internet. ¿Listo? Esa es como la parte de vivienda. Ahora, transporte público, depende, pues si la persona vive dentro de la ciudad o cerca del colegio, pues se va a ahorrar esta plata. Si la persona vive un poquito lejos, un poquito retirado, aquí el transporte público no es por tramos, sino por distancia. Entonces, dependiendo de qué tan lejos la persona viva de donde tiene que ir o del centro de la ciudad, pues el precio, ¿no? Alrededor de 50 dólares semanales en transporte público para las personas que pues viven lejos del colegio. En la tercera parte vamos a hablar de qué hay que pagar a la hora de aplicar a la visa de estudiante. Entonces, primero, la visa, obviamente, tiene un valor de 628,68 dólares australianos. Exámenes médicos para los países que piden exámenes médicos. Estos tienen un valor aproximado de unos 70 dólares australianos aproximadamente. La toma de datos biométricos, que es las huellas y una foto que le toman a uno, tienen un valor de alrededor de 50 dólares australianos. Y pues la traducción de documentos que pues haya que presentar al Departamento de Inmigración para el tema de visas. ¿Qué hay que tener en cuenta? Que Australia es un país en el que se habla inglés, así que la recomendación siempre es
es enviar los documentos traducidos. Sí se pueden enviar en español o en otros idiomas, pero la recomendación siempre es que estén traducidos al inglés. Así que nuestra recomendación siempre es mantener profesionalismo a la hora de hacer una aplicación de una visa y traducir estos documentos. Igual esta traducción de los documentos nos sirve más adelante para aplicaciones a otras visas o aplicaciones a trabajos. Siempre es bueno tener los documentos traducidos al inglés. ¿Listo? Esos son más o menos los valores o todo lo que cuesta venir a Australia. Aparte de todo, pues ya una vez hasta la aprobación de la visa, es el tema pues de los tiquetes aéreos. Pre-COVID, tiquetes aéreos los conseguíamos entre 1.600 y 2.000 dólares australianos. Ahorita no sabemos cuánto vayan a costar los tiquetes aéreos más adelante. Y como les decía al principio del video, no sabemos si vayan a haber más requisitos para poder obtener la visa de estudio. Esa es como la información principal o los costos que hay que tener en cuenta a la hora de hacer un proceso para estudiar en Australia. Ahora, hay un requisito para la aplicación a la visa de estudiante que es la evidencia financiera o la solvencia económica para estar en Australia, para vivir en Australia. Antes de COVID, digamos, no era como obligación presentarla, obligación tenerla. Sin embargo, a la hora de hacer una aplicación a una visa, se hace una declaración donde el estudiante declara que cuenta con los fondos suficientes para cubrir sus costos de vivienda, de estudio y pues de estadía en Australia. Nosotros en AISA siempre preferimos adjuntar esta evidencia financiera, cosa que no tengamos problemas por este tema o porque queda como a discreción del oficial de inmigración decidir si el estudiante necesita presentar la evidencia, así que el oficial de inmigración puede aprobar la visa, puede negar la visa o puede solicitar la evidencia de los recursos. Y generalmente cuando ellos solicitan la evidencia, ellos dan 7 días para presentar esa evidencia. ¿Cuánto hay que presentar de evidencia? Dependiendo del tiempo que el estudiante vaya a estar acá. Entonces, si se planea hacer una visa por 7 meses, pues hay que tener la evidencia por 7 meses. La evidencia es alrededor de 2.000 dólares australianos por mes. Siempre es importante tener en cuenta que a la hora de llegar a Australia, uno llega a un país completamente nuevo donde todo funciona diferente a cómo funcionan nuestros países y muchas personas llegan acá convencidas que en la primera semana o el primer día pues ya llegan a trabajar, pero esa no es la realidad. O bueno, puede que sea la realidad, no sé, del 2%, 3% de las personas que llegan acá, o de pronto porque tienen un familiar o un amigo que les da trabajo. Pero la gran mayoría de personas se demoran entre un mes, mes y medio, 2 meses en conseguir trabajo. ¿Por qué es esto? Porque como les decía, llegamos a un país completamente diferente, nuevo, todo es nuevo, no entendemos el idioma, no sabemos cómo se escriben las hojas de vida, no tenemos ni siquiera una cuenta bancaria y todo esto toma un tiempito. Así que siempre es importante venir y nosotros en AISA recomendamos mucho traer por lo menos unos 2.500 dólares para cubrir todos esos costos de vivienda por más o menos 2 meses mientras se consigue trabajo. Ya una vez los estudiantes consiguen trabajo, por lo menos pueden pagar su arriendo y pueden pagar su comida sin problema. Generalmente con las 20 horas que inmigración da permiso para trabajar se cubren los costos de vivienda y alimentación. Entonces ahorrar no es tan fácil, te podría de pronto ahorrar un poquito, eso ya depende de cada persona cómo maneje sus finanzas, pero con esas 20 horas se cubren los costos básicos, vivienda y alimentación. ¿Listo? Así que si tienen cualquier otra duda acerca de cuánto cuesta vivir en Australia, no duden en escribirme acá en los comentarios, nosotros respondemos sus preguntas. Como les decimos, no estamos iniciando procesos, no estamos dando cotizaciones formales porque realmente no sabemos cuánto pueda costar. Pero apenas tengamos información de cuándo van a abrir las fronteras y cuánto nos va a costar, con mucho gusto empezamos a hacer procesos nuevamente.
Todo sigue muy bien acá en Australia. Desafortunadamente todavía no hay noticias de cuándo vayan a abrir las fronteras. Se hablan de acuerdos de pronto con Singapur para que la gente pueda hacer su cuarentena en Singapur y una vez hagan su cuarentena puedan llegar acá. El gobierno está trabajando como en de pronto llegar a un acuerdo y hacer como una burbuja de viajes con ellos, pero todavía no se ha solucionado nada. Esperemos a julio, a ver si de pronto en julio nos dan alguna noticia positiva. Australia está en el proceso de vacunación y pues bueno, seguimos esperando a ver qué noticias nos puede dar el gobierno. Apenas tengamos alguna noticia, alguna novedad, algo positivo, les estaremos informando. No duden en escribirme, no duden en contactarnos si tienen alguna duda. Espero que estén todos muy bien y como siempre esperamos ojalá poder recibirlos acá muy pronto. Que estén bien. Chao.